que es Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Fernando tiene 15 minutos para hacer una presentación inicial, luego intervendrán los grupos parlamentarios y luego tendrá 5 minutos para contestar a las preguntas que surjan. Así que tiene la palabra. Bienvenido por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos prestan para estar con todos ustedes y poder desarrollar nuestras iniciativas y nuestras propuestas. Les hablo en nombre de la Fundación Renovables, que se creó en el año 2010. La Fundación Renovables está compuesta por profesionales independientes, por personas, no por empresas, para garantizar el desarrollo de nuestra actividad de forma lo más independiente posible. A lo largo de estos años hemos ido elaborando distintos documentos y el último, que verá la luz el próximo 1 de octubre, que es este que tengo aquí, es sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el cual estamos. Les mandaremos oportunamente el informe la semana que viene. Ahora está en proceso de aprobación por parte del patronato de la Fundación, que son nuestras formas de trabajo. A pesar de eso, les hemos incluido una presentación con las ideas y las iniciativas más importantes, así como de esta comparecencia. Señorías, para la Fundación Renovable, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe ser el paraguas y la base sólida en la que se construya el desarrollo económico y social sostenible, inclusivo, equitativo y con justicia intergeneracional. Y, por tanto, no consideramos que esta ley deba ser entendida como una consecuencia incluso de la actividad del Poder Ejecutivo. Para nosotros, lo hemos dicho desde el primer momento, desde nuestra creación, entendemos que esta ley debe ser consecuencia de un pacto de Estado que nos garantice la estabilidad jurídica que no hemos tenido en el pasado y la estabilidad de acciones y de políticas energéticas centradas en la eficiencia, en las energías renovables y en la sostenibilidad. Señorías, en estos momentos se estará hablando de cambio climático, de la Ley de Cambio Climático, en septiembre del 2020. Quizás podríamos incluso hacernos una autocrítica de un punto de indolencia. Hace casi un año, este Parlamento instó al Gobierno a la emergencia climática, no a una ley de cambio climático. La primera propuesta que vio a la luz o que se presentó, si mi memoria no me engaña, fue del 22 de junio de 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pero cuando había dejado el Gobierno. El 19 de julio, el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos, En Comú y Podem y Marea, presentó otra propuesta y, por fin, el anteproyecto de ley en noviembre de 2018. Podríamos estar satisfechos y encantados de estar aquí discutiendo un proyecto de ley, pero para nosotros el contenido de este proyecto de ley es un paso atrás. Y además, si tenemos en cuenta qué está pasando fuera de nuestras fronteras. La Unión Europea aprobó el Clean Energy for All, lo que llamábamos el paquete de invierno, en el cual cifraba como objetivo de reducción de emisiones el 40% para el año 2030, un 32% de la demanda final cubierta por energías renovables y un 32,5% de la mejora de eficiencia. Señorías, como ustedes sabrán, hoy el Parlamento Europeo ha incrementado el objetivo de reducción de emisiones al 60% en el año 2030. Si seguimos con las propuestas de la Unión Europea y analizamos el Green New Deal del 11 de diciembre de 2019, estableció la neutralidad climática y reactivar la economía en base
a los trabajos y a las oportunidades de trabajar a favor o en contra del cambio climático. Consideramos que los objetivos que esta ley presenta no son ni exigentes ni ambiciosos, atendiendo, por un lado, al retraso histórico que llevamos en el cumplimiento de objetivos. Señorías, el objetivo que esta ley plantea para reducción de emisiones para España es el que teníamos para el año 2020, que es lo mismo que este Parlamento apruebe que hemos perdido 10 años de reloj y estaremos a 40 puntos por debajo de lo que el Parlamento Europeo ha dicho. Pero, por otro lado, a pesar del déficit histórico que vamos arrastrando, no podemos olvidar el desarrollo tecnológico disponible que se ha producido en los últimos años y que nos exige y aconseja modificar nuestro modelo económico y social alrededor de la energía. En este punto, y dentro del déficit histórico, ¿por qué no recordar? Somos el único país del mundo que convalidó el Parlamento un Real Decreto Ley como moratoria de las renovables, el Real Decreto Ley 1/2012. Y por eso yo les decía que esta oportunidad que nos debería de, en cierta manera, reconfortar y dar alas para pensar en las oportunidades del futuro, hay veces que no la podemos considerar como un hecho eminentemente histórico. La ley que se presenta aboga por fijar un objetivo de reducción de emisiones, como les decía, del 20%, de energías renovables del 35% y una componente de generación de electricidad del 70%. Pero es que el mismo Gobierno que presenta el proyecto de ley a este Parlamento aprueba y manda a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con objetivos superiores a los que aquí presenta. Y esto para nosotros no lo consideramos un problema, la descalificación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Para nosotros lo que nos parece preocupante es que la ley, que las funciones del Parlamento estén subsumidas a los documentos que el Poder Ejecutivo elabore. El valor de una ley de cambio climático es que nace del Parlamento para marcar estabilidad y para desarrollar un futuro para todos, no para ser la ratificación y el apéndice de los planes que el Gobierno pueda tener. En este punto yo creo que sí es importante destacar que debemos, lo primero, modificar los objetivos que la ley marca. No para acercarlos al PNIEC, que también es insuficiente o poco exigente, sino para acercarlos a las posibilidades que este país tiene. España es uno de los países más dependientes energéticamente. Si no consideramos la nuclear como propia, estaríamos hablando del 82%. Y si la consideramos del 74%. El PNIEC establece alcanzar un 61% incorporando la nuclear como fuente autóctona. No podemos mantener una balanza comercial y una actividad apostando por seguir utilizando combustibles fósiles. En este punto yo sí me gustaría mencionar y reconocer la labor del Gobierno a través de los planes y los desarrollos que ha estado presentando, sobre todo en este último semestre, duro semestre de actividad. Desde el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, el Real Decreto Ley 23/2020 con 2 puntualizaciones. ¿Qué oportunidad perdimos, señorías? La primera, de modificar la reforma del sector eléctrico, la ley del sector eléctrico. Y la segunda, que lo hemos visto esta mañana en este Parlamento, cómo se abrió la Ley 2/12 de estabilidad presupuestaria para permitir la adquisición de vehículos eléctricos y no permitió que los ayuntamientos siguieran utilizando los fondos que tenían disponibles para hacer transición energética, cambio climático o lo que necesitaran. La votación de esta mañana creo que es fiel reflejo
de que tenemos que apostar por las corporaciones locales, cosa que hemos perdido hace mucho tiempo. Adicionalmente, los reales decretos de subastas de acceso y conexión, plan estratégico de hidrógeno, estrategia de autoconsumo, el RSE 2030, etcétera, etcétera. Este esfuerzo planificador y normativo del Gobierno está llevando a cabo nunca puede representar la minusvaloración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Fundamentalmente porque mal haríamos si el Parlamento se convierte en un apéndice del Poder Ejecutivo. Las normas deben salir de la estabilidad de largo plazo que aquí salga. Esta es la estabilidad de largo plazo, si no siempre estaremos con los problemas pendulares que tenemos. Nuestro trabajo que ustedes recibirán ha estado enfocado desde otro punto de vista. Nosotros analizamos qué le pedíamos a una ley, de qué tendría que hablar una ley de cambio climático y transición energética. E identificamos 18 grupos y 18 bloques de trabajo. Reducción de emisiones, energías renovables, electrificación de la demanda, generación distribuida, combustibles fósiles, eficiencia y rehabilitación energética, gestión de agregados de demanda, movilidad sostenible, adaptación al cambio climático, ciudades, desarrollo rural, desarrollo industrial, turismo sostenible, transición justa, educación, innovación, investigación, financiación y política fiscal, gobernanza y participación pública y organización y desarrollo de la ley. Y con cargo a estos 18 bloques hemos ido analizando artículo por artículo qué elementos estaban cubiertos. Con mis 15 minutos, señorías, no me voy a extender en los 18 bloques, pero sí me gustaría, en cierta manera, que adicionalmente a que no estamos de acuerdo y que nos parecen que los objetivos que el proyecto de ley fija son insuficientes a todas luces frente a las posibilidades y a nuestras necesidades, sí me gustaría dejar constancia de algunos puntos. Primero, el contenido y desarrollo con respecto a las energías renovables en el propio proyecto de ley es difícilmente comprensible debido a su laxitud en algunos puntos y la profundidad en otros. No podemos tener una ley que los tres únicos puntos que aparezcan las renovables sean la hidráulica, su gestionabilidad y reversibilidad. Volvemos a ese negocio concesional que todos tenemos metido en la cabeza de que las concesiones hidroeléctricas es un buen negocio de un recurso natural que nos pertenece a todos. El segundo punto, mucho más prolijo, el famoso gas renovable al cual se le une el hidrógeno, que nosotros lo vemos más como un señuelo hacia una transición de los fondos de inversión y del mantenimiento del gas natural, y que va muy en línea con el Reglamento 852/2020 de la Comisión Europea, que creo que nos va a dar más de un disgusto, fundamentalmente por la indefinición a la hora de definir cuáles son las inversiones que nosotros tenemos que acometer. Curiosamente, hablar de un elemento anecdótico como el gas renovable o hablar de la reversibilidad o hibridación de las centrales hidroeléctricas deja al margen el hablar de la eólica y de la fotovoltaica y de aquellas energías renovables que tendrían que estar en la ley. La ley no es una orden ministerial, no es un plan estratégico, señorías. Es un compromiso con el futuro y una exigencia al Gobierno de lo que tiene que hacer. El segundo punto es la nula apuesta por la electrificación de la demanda. Ni en la ley ni en el PNIEC. La apuesta del PNIEC es llegar a un 27% de la cobertura de la demanda final con electricidad, partiendo de un 22%. Señoría, eso significa que los objetivos que el PNIE marca no son razonables y por eso tenemos 20 puntos solamente de reducción de las emisiones, porque seguimos apostando en la combustión y no en la electricidad. Y nuestro problema se llama cambio climático y se llama también mala calidad del aire en las ciudades. Y la COVID que estamos sufriendo tiene gran incidencia con la mala calidad del aire como elemento perturbador adicional que tenemos en las ciudades. El siguiente punto, y quizás para nosotros más incomprensible, es la falta de apuesta por el desarrollo urbano y la actuación en ciudades.
Solamente aparecen las ciudades en casos de movilidad sostenible para aquellas de más de 50.000 habitantes. Señorías, más del 80% de la población vivimos en ciudades de más de 10.000 habitantes. El 16% de la población vive en el 53% del territorio y si le quito las capitales de provincia es el 10% de la población el que vive en la mitad del territorio. Hay 148 municipios de más de 50.000 habitantes. Significa que el 98,2% de los municipios de España está fuera de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque no tiene en absoluto ningún comentario. La gran lucha contra el cambio climático y la calidad del aire empieza en las ciudades. Y empieza en las ciudades en temas como urbanismo inclusivo, la transformación de la ciudad, la recuperación del espacio público, la autosuficiencia energética, la electrificación, la erradicación del consumo de combustibles, el turismo sostenible, la actuación de barrios, el desarrollo de polígonos industriales. No podemos tener una ley de cambio climático que obvia la estructura demográfica y territorial de este país. ¿A quién representa la ley? El siguiente punto, y quizás también conflictivo, es que en los aspectos rurales solamente hablamos del medio rural como seguridad alimentaria. No hablamos de la problemática que tiene el desarrollo de la ganadería y de la agricultura intensiva y de los problemas medioambientales, tanto para efluentes como para el aire, para la calidad del aire que se están sufriendo en los pueblos. Y nosotros decimos que esto es una línea primaria de actuación energética. Estamos poniendo la carreta delante de los bueyes de nuevo. Otro de los puntos importantes, y quizás con el de las ciudades más relevante, es la total ausencia a una referencia de la política fiscal como herramienta de política activa para que la ley de cambio climático sea una realidad. Lo único que aparece es la necesidad de reducir, que es un reconocimiento, la necesidad de reducir las subvenciones a los combustibles fósiles. En la política fiscal, señoría, es donde está el secreto, no solo para recaudar, sino sobre todo para cambiar usos y costumbres. Y luego dos elementos y con esto acabo. El primero, gobernanza. A nosotros no nos vale que la gobernanza se nos diga que ya está referenciada en el PNIEC, porque la ley está por encima del PNIEC. Debería ser al revés, que el PNIEC beba de la ley y no que la ley sea un instrumento de los planes estratégicos que el Poder Ejecutivo haya establecido. Y por último, muchas veces, y ustedes tienen muchísima más experiencia que yo, el desarrollo de una ley dice que es lo más potente en función de cómo cambia el marco normativo existente. Y esta ley es laxa. Cambia algunos artículos, pero no modifica. Estamos hablando de una estructura totalmente distinta, de un desarrollo económico y social, y no modificamos para nada ni las leyes fiscales, ni la ley reguladora de régimen local, ni, por supuesto, la ley de estabilidad presupuestaria y financiera del año 2012. No abogamos por una ley de agua, no abogamos por una ley de desarrollo forestal. No abogamos por el desarrollo de una magnífica ley que es las 3R, la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y recuperación de edificios. Señorías, cuando algo quiere cambiar el mundo, no puede dejar todo como estaba. Y en este punto estamos desarrollando una ley en concordancia con una situación problemática como es la salida de una crisis, de un stop and go que nos ha provocado el COVID-19. Y creo que desde este Parlamento tenemos que ser conscientes que debemos marcar y que en sus manos está el que el futuro de las futuras generaciones, de los que vengan detrás, esté en cierta manera protegido y dictado. Señorías, la ONU decía que somos
la última generación que puede paliar las consecuencias del cambio climático. En sus manos está que esta ley tenga la importancia que debe tener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferrando. Pasamos directamente al Grupo Vasco. Idoia Sagastizábal. Gracias, presidente. La verdad es que nos ha dado una visión bastante crítica de la ley y que, en principio, bueno, pues la ley se queda corta, ¿no? Lo agradecemos. De todas formas, también yo creo que hay que también ser conscientes de la tecnología que tenemos, porque la transición energética, uno de los retos de la transición energética va a ser el desarrollo económico, y para desarrollar tecnologías de alta eficiencia y renovables se requiere de muchísimas inversiones que no todos los países pueden afrontar de la misma manera, y sobre todo en estos momentos con la situación derivada del COVID. Entonces también toda esta transición va a depender un poco de las inversiones reales que se puedan hacer. En este sentido, usted hoy ha hablado de la ley de estabilidad. Hoy hemos tenido también ese debate aquí y en ese sentido estamos muy de acuerdo. En cuanto a la reforma fiscal, me gustaría que ahondase un poco más en el tema, porque es verdad que la ley no dice nada y nosotros también pensamos que es imposible hacer una transición energética con una sobrecarga de impuestos en estos momentos que existen. Por otro lado, me gustaría saber si la ley, tanto en la estructura productiva como en la energética, entendemos que supondrán pues, determinados cambios. ¿Qué modelo económico cree que se necesita para dar respuesta al cambio climático? ¿De qué modelo estaríamos hablando o cuáles cree que deberían ser los elementos clave de este modelo? Y, por otro lado, me gustaría hablar también de la eficiencia energética. ¿Qué opinión le merece lo poco que hay en la ley en este sentido y si se deberían también, porque es la cuarta energía, y me gustaría saber qué opinión tiene del uso térmico en cuanto a eficiencia energética? Gracias. Al final, En eficiencia energética en los edificios. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por parte del Grupo Ciudadanos, Mari Carmen Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, agradecerle la comparecencia. Creo que captamos pues lo que quiere transmitirnos, que realmente es la urgencia de esta ley. Yo creo que coincide con otros muchos ponentes que también nos lo han hecho saber. Quería preguntarle por dos vertientes. La primera, la renovable, una oportunidad, ¿no? Una oportunidad imprescindible para realizar esta transición. ¿Qué impacto va a tener esa transición hacia la renovable de aquí al futuro inmediato, ¿no? Para hacer esa transición en el empleo, ¿no? Dado que ahora vivimos una crisis que está subiendo muchísimo el desempleo, pues tenemos que ver también el impacto que va a tener positivo en la creación de empleo del desarrollo, de mucho más desarrollo de las renovables, ¿no? Y también eso ligado a la formación, ¿no? Tenemos en nuestro país formación suficiente para llegar a que tengamos personal formado y capacitado para ese tipo de puestos de trabajo, ¿no? Ver como oportunidad esa transición energética. Y también quiero hablar de la industria, ¿no? Yo creo que si algo tiene esta ley es que es transversal y afecta a todos, a nosotros los primeros como consumidores. Y la industria como gran consumidora también. Entonces, quería preguntarle que de qué manera se puede garantizar la competitividad industrial española en el marco de este proceso de transición ecológica. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Por el Grupo Plural, Inés Sabanés. Gracias, presidente. Por una parte, ha dado una visión que nosotros compartimos, como que la ley necesita más ambición, que hay aspectos muy importantes como la fiscalidad o la interrelación con los ámbitos urbanos, que nosotros compartimos. Pero, por polemizar un poco, dado que, entre otras cosas, nosotros hemos pedido su comparecencia, pues digamos que creo que esta visión, en un momento donde los antecedentes que usted conoce mejor que yo ha ido a tirones y vamos tarde a casi todo,
el intentar darle a la ley como toda la capacidad y decir que la ley tiene que los planes estratégicos, o los planes nacionales, o los planes integrados, o todas las estrategias desarrolladas, digamos, que de alguna manera le quitan capacidad o potencial a la propia ley, no acabo de verlo, más allá de que hay elementos que sí que deberían de estar contenidos en la propia ley, pero el despliegue que ahora mismo necesitamos, que es un poco lo que a mí me gustaría concentrar su respuesta y mi intervención, el despliegue de distintas estrategias que en este momento son una urgencia, quizás sí que precisan, y sobre todo en un régimen competencial y territorial de nuestro país de muchísima complejidad. Y le pongo un ejemplo. Usted ha hablado de las ciudades. Yo no podría estar más de acuerdo. Pero también he podido comprobar que el tema competencial de financiación y para poder abordar distintos proyectos que son muy importantes para las ciudades requiere otros ajustes que no solo contemplarlo en la ley de cambio climático de característica estatal. Me gustaría que, digamos, que este es un elemento que es vital en eso, es decir, no daría resultado, por decirlo de alguna manera, si no respetamos, comprendemos y entendemos los diferentes marcos competenciales y territoriales de nuestro país y pretendemos que a través de la ley de cambio climático y transición ecológica debemos de dar un impulso a políticas que corresponden a otro ámbito. Yo incluso lo puedo compartir, pero sé que igual es mejor concentrarse en la capacidad de la ley, los planes, las estrategias y los impulsos y las capacidades de la misma. Pero, y por ejemplo, en su intervención y también en el nos plantea pues, que, por ejemplo, se perdió, o sea, que la ley digamos que no desarrolla bien elementos de autoconsumo o la apuesta por las renovables, pero creo que habría que ver, y yo sé que usted es perfectamente, habría que ver las diferentes piezas, el Real Decreto de impulso de las renovables, el desarrollo propio de la Ley de Cambio Climático, otros planes, ponerlos en relación para decir con mayor precisión o ayudarnos a aquello que sí que de verdad es un déficit clamoroso de la ley y que realmente deberíamos incorporarlo, a aquello que puede estar o de hecho está contemplado en otras estrategias o en otros procedimientos o en otros ámbitos de esto. Me gustaría que profundizara un poco en este tema y también un poco, si me puede explicar un poco su criterio sobre un concepto que se ha manejado mucho en las distintas comparecencias de la neutralidad tecnológica. Y bueno, y sobre todo también se ha manejado mucho si es viable o no lo que plantea la ley en términos de objetivos de renovables. Me gustaría que usted también se posicionara, porque nosotros creemos que es un país, que tenemos un país capaz y que es una gran oportunidad, y como eso de alguna manera se cuestiona, me gustaría que desde su propio trabajo y experiencia pues nos profundizara en ese tema de la viabilidad aunque pueda ser más ambiciosa, la viabilidad de este incremento incluso de la ambición en términos de objetivos para las renovables y para otros objetivos de la ley. Gracias. Gracias. Corresponde al Grupo de Esquerra Republicana. No sé si quiere intervenir. Estará muy atento a las actas y a la documentación que se remita. Gracias. Muchas gracias, señor Cadell. Por Unidas Podemos, Isabel Franco. Gracias, presidente. Y quería darle también las gracias al compareciente. Estamos de acuerdo con gran parte de su intervención y del análisis que hace.
nosotras compartimos que estamos en una emergencia climática, no solamente lo compartimos, sino que lo vemos, está frente a nosotros, estamos en emergencia climática y así lo dice la ciencia desde hace años. Y por eso mismo creemos que es importante que el Consejo de Ministros aprobase este mismo año esa emergencia climática, esa declaración de emergencia climática, y que lo hiciese también, como usted mismo ha recordado, el Congreso de los Diputados a finales de la legislatura pasada, con una iniciativa que se aprobó, excepto, bueno, por la mayoría de la Cámara, pero con la excepción de los negacionistas que actualmente tenemos en la Cámara, del grupo de Vox, y que fue defendida por nuestro actual presidente, diputado de Unidas Podemos, por el señor Juancho López Duralde. Estamos en estado de emergencia climática, como he dicho anteriormente, y sí es, por tanto, necesaria una ley de cambio climático y de transición energética con la que pues deberíamos abordar esa excepcionalidad, porque España pues es un país que es especialmente vulnerable en este sentido. La transición energética, como he dicho antes, no puede esperar más. Somos un país, tenemos la que somos un país con mucho sol y con mucho viento, y que sin embargo pues somos muy dependientes en combustibles fósiles y en que no tenemos y que por tanto nos lleva también a depender de energías sucias y depender mucho de la energía exterior. Estamos pagando, por tanto, actualmente muy caro los retrasos de una transición energética y de décadas de políticas muy desacertadas en este sentido. Y es cierto, como decía, que somos un país hiperdependiente de los combustibles fósiles y es necesario pues frenar esta línea y empezar a dar pasos que son necesarios y que creo que con este proyecto de ley pues se están dando pasos necesarios e importantes, aunque vamos con muchos años de retraso. Nosotras, durante la tramitación de este proyecto de ley, pues tenemos el compromiso y creemos que es necesario no solamente el compromiso, sino la necesidad de trabajar para aumentar la ambición de los objetivos de renovables, porque es cierto que necesitamos acelerar en la descarbonización de nuestra economía por emergencia climática y también por emergencia social y por la necesidad de abordar un cambio productivo en nuestro país, para ir hacia una industria más sostenible y acabar con la dependencia exterior. Y bueno, pues en este sentido agradecemos una contribución pues como la suya. Vamos a seguir trabajando para acelerar la transición energética y más allá en los objetivos de este proyecto de ley, pero sí creemos que esta ley, como he dicho antes, es una herramienta muy importante. De hecho, creo que es la herramienta que necesitamos en estos momentos para poner en marcha un proceso pues que lleva muchos años, muchísimos años de retraso. Por terminar, me gustaría que nos pudiese contar un poco más sobre cuáles son, a su juicio, los ámbitos de desarrollo en las renovables, los que podemos desarrollar con este proyecto de ley y más allá de este proyecto de ley. Y que, bueno, pues teniendo en cuenta que esta es una comisión de transición ecológica y de reto demográfico y la necesidad que tenemos de acabar con ese desequilibrio demográfico y territorial y apostar por una industria sostenible también en los lugares con menos densidad poblacional, pues que la pudiese desarrollar esa perspectiva, el desarrollo de las renovables desde una perspectiva de ámbito rural. Y nada más. Muchas gracias. Por el Grupo Vox, el señor Requejo. Hola, buenas tardes. También con el resto de compañeros diputados, agradecerles su presencia aquí y a ver si nos puede clarificar un poco. Nos han acusado el Grupo Vox de negacionistas. Habrá algunos que sean negacionistas, yo no soy negacionista. Yo lo que soy bastante escéptico con que el cambio climático tenga un origen antropogénico. Se ve que hay un cambio climático, pero la influencia que se pueda tener
pues ya es otra cuestión, el hombre. Sobre esto del cambio climático, pues hay que mirar el marco en que nos encontramos, y España, afortunado o desgraciadamente, es responsable del 0,7% de las emisiones de CO2. Entonces, toda esta gente que está tan convencida y tiene esa pasión, y les diría que lo que tienen que hacer es irse inmediatamente, coger un taxi, a ser posible de Toyota, e irse a la embajada de Estados Unidos, de Rusia, de China y de la India, y ponerse ahí a protestar y decirle, porque el 0,7%, hagamos lo que hagamos, no va a aportar demasiado. Entonces, veo que viene usted como representante de las... porque usted tenía 15 minutos, yo tengo 3. Viene usted como representante de la Fundación Renovables. Entonces, las renovables nos están poniendo como la panacea de todo. Y bueno, también yo cuando veo los campos de renovables, pues la verdad es que se me cae el alma a los pies. Porque veo unos campos de plástico inmensos y que cada vez son más grandes. Y yo no sé dónde han dejado la generación distribuida, porque cada vez son más grandes. Hay unos planes para Cáceres de 500 hectáreas y yo lo que veo es un desierto biológico espectacular. Entonces, no sé por qué no se puede distribuir de otra manera esas conexiones, y si tengo un núcleo de población de 10.000 o de 20.000 habitantes, hacer un campo fotovoltaico proporcionado y que sean de 4, 5, 20, 40, 50 hectáreas, pero no de 500 hectáreas. Eso nunca lo he entendido, entonces quería preguntarle y a ver si nos lo puede explicar y si ese es el buen camino que llevamos. Después otro punto es esta tecnología que se va quedando obsoleta con el paso del tiempo. Lo tenemos ahí anclado por 30 años con unos contratos y más que no puede cambiar cuando sea obsoleto. ¿Hay realmente unos planes de reciclaje de todas estas placas o las vamos a llevar a los países de Oriente como hemos hecho con nuestra basura? De los... molinillos, pues también podemos decir lo mismo. ¿Hasta qué punto se está beneficiando las empresas nacionales de esa promesa de cientos de miles de puestos de trabajo, cuando yo veo los campos fotovoltaicos y veo compañías de rumanos que se van a otros países según el trabajo que tengan? Los paneles son chinos, las estructuras son el acero también es chino, y al final aquí lo único que se está haciendo son los inversores y con componentes también chinos. Y después, cuando eso se pone en funcionamiento, cuando se van esas cuadrillas de 200 o 300 trabajadores, lo que quedan son las revisiones y el mantenimiento, que son 3, 4, 5 personas y no más, y para distintos campos. ¿Dónde está realmente esa masificación en el trabajo que nos prometen? Eso es un poco lo que quería decir, pero ya veo que tengo la luz roja. Gracias. Por parte del Grupo Popular. Bueno, pues en primer lugar me gustaría, en nombre de mi grupo, agradecer al señor Ferrando estar aquí. Creemos que es muy importante que perfiles como el suyo, con una amplia experiencia en el sector de renovables y energético en general, pues nos preste en apoyo a los representantes públicos a la hora de trabajar en un texto tan importante como el que tenemos entre manos. Estoy seguro de que sus reflexiones nos van a ayudar mucho en los debates, tanto en la comisión como en el pleno, a la hora de mejorar esta ley. Bueno, estamos hablando de un texto que para nosotros es, al igual que ha dicho usted, insuficiente, poco ambicioso y llega con retraso. Nos pasa también, como usted, leía una entrevista suya de hace unas semanas en la que decía: la música nos gusta, pero creemos que la letra podía ser mejor. Para empezar, porque en el Partido Popular no entendemos el gran retraso que lleva esta ley, del que también usted ha hablado. Es una lástima que no estemos aquí ahora debatiendo sobre cómo mejorar la ley esa del 2018 que presentamos hace 2 años y a la que usted ha hecho referencia. Un texto legal que el Gobierno del PP consensuó con múltiples sectores y que trajo al Congreso a través de una proposición de ley que la izquierda votó en contra, en una operación partidista sin precedentes. Conclusión: 2 años perdidos.
En el Grupo Parlamentario Popular estamos plenamente comprometidos en la lucha contra el cambio climático, como ha dicho antes mi compañera Carmen Navarro. Somos un partido que en el Gobierno hemos impulsado desde Kioto hasta París, pasando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por eso, en el PP, enriqueceremos con nuestras enmiendas una ley que no profundiza en aspectos que a nosotros nos parecen esenciales. Y, bueno, usted ha mencionado muchos. Nosotros queremos hablar de economía circular, que no se menciona ni una sola vez en el proyecto de ley. Queremos hablar de teletrabajo, de eficiencia energética, de incentivos a la investigación e innovación, de movilidad sostenible. Queremos otorgar seguridad jurídica a todos los agentes implicados. En definitiva, queremos alcanzar los objetivos climáticos con la misma intensidad que el Gobierno o más, pero sin dejar a nadie atrás, protegiendo nuestro tejido industrial y llevando a cabo una transición justa a todos los niveles. Porque no nos podemos permitir tantas imprecisiones en una ley que es trascendental y que sienta las bases de un cambio de paradigma en la forma de concebir el uso de nuestras fuentes de energía, en la actividad de nuestro tejido industrial, y que también debería sentar las bases, pues también lo ha dicho usted, de un cambio de modelo de la sociedad actual, un cambio en nuestros hábitos de consumo. Este es un camino que nosotros queremos recorrer de la mano de la sociedad, con los agricultores, con los ganaderos, con el sector del automóvil, el turismo, la industria, con el mundo rural y con el urbano, a los que también ha hecho referencia. Con ellos, no contra ellos. Con incentivos y no con prohibiciones, como siempre hace la izquierda en este país. Para finalizar, bueno, tengo unas preguntas que, por ejemplo, pues dada la dependencia energética de nuestro país, que usted acertadamente ha puesto de manifiesto, pues, ¿cómo considera que se garantizará la seguridad de suministro energético en nuestro país, teniendo en cuenta que no contamos con centrales térmicas de carbón y que se ha puesto fecha de caducidad a la energía nuclear? Nos preocupa también la dependencia energética, como le digo. ¿Considera realistas los objetivos de interconexiones que figuran en el PNIEC, pese a que múltiples estudios afirman que apenas llegaremos a lograr la mitad de lo previsto? Y en relación con el almacenamiento, ya sé que tiene pocos minutos y muchas preguntas. ¿Considera que la tecnología de almacenamiento energético actual cuenta con la maduración suficiente como para permitir su entrada masiva en el sistema? Y si cree que nuestro país está incentivando lo suficiente el desarrollo de esta tecnología en territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al Grupo Socialista. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Quería empezar por agradecer en nombre del Grupo Socialista al señor Ferrando su comparecencia y además también el contenido, ¿no? Hay que ser vehemente siempre defendiendo los postulados, hay que intentar avanzar siempre, hay que ser constructivo en el discurso y algunas veces también provocar debates para moverlo, con lo cual le damos las gracias en este sentido. Yo le prometo que no voy a hablar aquí ni de autarquía económica ni climática, como hablan otros, ni tampoco voy a mencionar el pasado a hablar de la niña de Rajoy, ¿no? Yo me alegro que algunos vuelvan a la normalidad y vuelvan a lo que significa hablar en serio. Y ojalá esta ley sea el punto de inflexión para que haya un gran consenso en nuestro país para avanzar. El Grupo Socialista prefiere tener una ley que dé seguridad jurídica de futuro, que no parches o hablar mucho y hacer poco, como hemos visto en los últimos años en este país, con una década, no, con más de una década perdida desde el año 2011, ¿no? Así que bienvenidos, una vez más, la mano tendida de este grupo a todos los demás miembros de esta comisión y a los demás grupos para hacer una buena ley, pero que España la necesita cuanto antes y en eso estamos trabajando. Me alegro además que nos diga la famosa separación de poderes. Yo le puedo decir que este grupo está trabajando para eso, para conseguir que parlamentariamente hablando podamos hacer con las enmiendas, en la fase futura, una ley todavía mejorable al texto que aquí nos ha llegado. No tenga ninguna duda que eso lo vamos a intentar y creo que a conseguir. No quería entrar en debate jurídico porque es verdad que hay personas como usted y otros colectivos que nos trasladan que seguramente esta ley tendría que contemplar muchos más parámetros. Pero es cierto también que el propio Gobierno ya ha anunciado que va a haber, por ejemplo, una ley de transporte sostenible, que seguramente otros podrían indicar que fuera el mismo texto de esta ley. Pero muchas veces es cierto que se debe de intentar, en ese sentido, bueno, pues entender que puede haber un desarrollo jurídico no en un único texto, sino en varios textos, ¿no? Entiendo
que nos dirá que también hay un punto positivo en esta ley, ¿no? Que es que por fin se ha puesto en el disparador para cuanto antes tenerla, ¿no? Yo creo que también eso es positivo. Lo veíamos el martes pasado en varias comparecencias, que creo que hay un amplio consenso en la sociedad civil, en la sociedad científica, de que hay que aprobar cuanto antes un texto, y creo que esto es positivo por sí mismo, ¿no? En caso contrario, pues seguiríamos teniendo cambio climático sin texto, ¿no? Le quería hacer alguna pregunta para que me contestara. La primera, pues seguramente un defecto profesional. Yo soy forestal y me gustaría que me indicara cómo entiende, hablando de biomasa, por ejemplo, al ser planes forestales de las comunidades autónomas las que lo gestionan, las que lo desarrollan y de alguna manera las que la tienen que impulsar o no, ¿cómo ve en ese sentido esa disposición, digamos, autonómica de tener diferentes planes territoriales forestales? Y alguna pregunta más. Me gustaría, ¿qué les diría usted? Yo creo que con el conocimiento de a lo que representa y los estudios independientes que realizan, ¿qué le diría usted a aquellos que ahora, es decir, ahora que tenemos la oportunidad como país, como sociedad, de transformar el sector energético, la red de distribución, los nuevos ámbitos de investigación y desarrollo, a fin y al cabo, nuestra industria, ¿qué les diría a aquellos que ponen en entredicho precisamente el sector de las renovables, ¿no? Porque yo creo que es una gran oportunidad de presente y futuro para nuestro país. Me gustaría que les dijera a estos que niegan esta oportunidad, ¿qué opinan, ¿no? En cuanto a lo que significa el extransporte de emisión, me refería, ¿qué piensa cuando yo, que leo y me gusta este asunto, cuando veo que hay gente que intenta buscar subterfugios para el negacionismo? ¿Qué piensa cuando se habla de que hay otras estrategias que incluyen energías con elementos fósiles, cuando realmente, de una manera abrumadora, todo el mundo dice lo contrario, ¿no? Científicamente hablando, ¿no? ¿Qué les diría a los que Señora Cebes, se ha pasado un minuto termino, ya. Señor presidente, es una última frase, termino. Y finalmente, me ha gustado, ya se lo había leído, pero bueno, se lo digo ahora, cuando hablaba de que esta ley debe de ser equitativa en cuanto a las rentas y que debe ser un pacto intergeneracional, ¿no? ¿Qué piensa del desarrollo de esta ley para que sirva de acicate en las inversiones e infraestructuras, para que territorialmente podamos también a la vez esas desigualdades territoriales mejorarlas? Me gustaría también su opinión y darle las gracias por toda su comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cebes. Bueno, señor Ferrando, ahí lo tiene. Tiene 5 minutos para gestionar todo esto. ¿5 minutos para cada uno? No, 5 minutos en total. Y lo que sí puede hacer es, si quiere, enviarnos por escrito cualquier consideración. Bien, efectivamente hay muchos conceptos y muchas preguntas. A mí, quizás para aclarar un término, un comentario del Grupo Plural. Señoría, para mí consenso y urgencia no puede ser la coartada para perder ambición. Yo creo que este es un punto que todos tenemos que tener claro. Lo vimos en el plan de expertos del Gobierno del Partido Popular, cuando hizo el plan de expertos, que para sacar consenso acabó reunidos aquí la fecha final y se acabaron firmando todos. No sé si me explico. Yo creo que es un punto importante. Segundo punto, quizás por si no se me ha entendido bien. Cuando yo estoy reclamando la capacidad de la ley y el papel de la ley, es reconociendo la labor que el Gobierno ha hecho sacando todos los planes y todos los proyectos que está poniendo encima de la mesa. Por favor, que no se me entienda que se retiren los proyectos para que la ley tenga algo que decir. No sé si me explico. O sea, yo no estoy poniendo en tela de juicio lo que se ha puesto encima de la mesa, sino lo que estoy poniendo en tela de juicio es el rango, el volumen y el alcance de la ley, entendiendo como norma que va a vivir muchos más años. Estamos haciendo parches, por ejemplo, en la ley reguladora de bases de régimen locales del año 85. ¿Cuántas cosas han cambiado desde entonces en la gestión de las comunidades locales? Nosotros lo que estamos pidiendo es que esa ley sea el paraguas y que el Parlamento sea quien le tenga que decir al Gobierno:
No que desarrolle, por favor, dentro de la ley de cambio climático todas las leyes que he dicho, pero sí ponga un mandato claro de que en el plazo de 6 meses o de un año el Gobierno deberá presentar una ley de plan forestal o de silvicultura sostenible, deberá presentar una ley de agua, deberá presentar un anteproyecto de... Es un mandato. Aquí no estamos compitiendo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero la oportunidad que tiene el Poder Legislativo es de marcar la estabilidad de lo que estamos hablando cara del futuro. No confundamos los términos, por favor. Yo creo que porque lo puesto encima de la mesa con PENIEC, PENAC, Plan Estratégico, Plan de todos los que tenemos encima de la mesa, sea ambicioso, entre comillas, porque los objetivos siguen siendo poco ambiciosos y poco exigentes, lo que no podemos hacer es una ley de periodista que diga, o de notario, doy fe que el Poder Ejecutivo está cumpliendo lo que yo tendría que hacer. Este es el comentario que yo les quería hacer con respecto, por si no se me ha entendido, que no es anteponer una cosa a la otra, sino cubrir y buscar un marco que ayude a dar estabilidad a los planes del Poder Ejecutivo. Dentro de ideas parciales y particulares, pues hombre, hay cosas muy llamativas. Yo no le pediría nunca al representante de Vox que dejara de ser escéptico, pero sí le diría que aproveche usted las oportunidades que la tecnología le brinda. Y yo, con todos mis respetos, no sé si usted sabrá que en los parques eólicos y en las plantas que tenemos que construir tenemos que hacer un plan de eliminación de esa propia planta. Ya me gustaría a mí que la energía nuclear no se apoyara en la Ley 15/2012 para socializar las pérdidas de los residuos de la energía nuclear. Igual a usted le gusta más una mina de cielo abierto que unos molinos a vueltas. Sobre gustos hay colores, ahí no voy a entrar. Con respecto a la política fiscal, tuve el honor de participar en la Comisión de Reconstrucción y Reactivación de la Economía. Como fundación hicimos un documento que es ¿Quién pagó la crisis del 2008 y medidas para reactivación? Y nuestra base era fiscal, pero no fiscal de incremento de la presión fiscal, todo lo contrario. La fiscalidad lo que tiene que hacer es apoyar, reduciendo gravámenes a lo que queremos impulsar y gravar lo que no queremos que salga. Lo que no puede ser es que yo apueste por la electrificación de la demanda y me estén cobrando un 27% de impuestos en la tarifa. Y no pague por uso, sino pago por rentabilidad de activos de empresas que invirtieron. ¿Me explico? Y nosotros hacíamos una propuesta, utilizando los datos de coyuntura de estabilidad del Gobierno que mandó a Bruselas en abril del 2020, en el cual decía que el precio del petróleo iba a ser 38,4 y 42 para el año que viene. Hagamos un plan de que el precio de las gasolinas, gasóleos y gas natural equivalente esté calculado con un suelo de 60 euros. Señorías, son 6.000 millones de euros al año de recaudación que se pueden destinar a mejorar, a reducir el IVA de las instalaciones de autoconsumo, a reducir los impuestos de matriculación de los vehículos de bajas emisiones, a hacer infraestructuras de movilidad sostenible, a comprar vehículos eléctricos en los... Esta es la política fiscal activa, no es recaudar más, es utilizar la recaudación para cambiar usos y costumbres. Y ejemplos los tienen ustedes. A mí, les digo una cosa muy clara, a mí me preocupa muy poco, o me preocupa mucho que la política fiscal a cambiar sea incrementar presión en la compra de yates. Miren, señorías, que estos son 4 duros. Vayamos a lo gordo. Vayamos a cambiar, a fomentar el consumo responsable. ¿Por qué ningún grupo parlamentario ha metido ninguna moción diciendo que la mayoría de las tarifas de las comercializadoras no fomentan el consumo responsable? Regalan electricidad, algunas de ellas. Hay que ser consecuente y ser responsable. Esta es la política fiscal que nosotros estamos abogando. Se hablaba de la eficiencia. Me lo voy a quedar al final del papel con el minuto. La eficiencia en la edificación.
Los edificios consumen casi un tercio de la demanda final de energía. Tenemos una ley. Acabamos de conocer el RSS 2020. Y todavía no hemos traspuesto las directivas para ver cuál es el edificio de consumo casi nulo. No hemos apostado por el autoconsumo. No hay objetivos de autoconsumo. Y cuando hablamos de autoconsumo y me decían generación de empleo, nosotros proponíamos una reducción de impuestos para el autoconsumo. Fundamentalmente porque el autoconsumo es la mayor capacidad de generación de empleo distribuida de este país. Porque quien hace el autoconsumo son pymes. Son instaladoras pequeñas. No son grandes plantas. Y por supuesto, a mí no me gustan las plantas de 500 megavatios. Prefiero una de 500 megavatios fotovoltaica que una de 1000 nuclear. Eso no le quepa la menor duda. Y me gustaría que la generación distribuida y el autoconsumo y las pequeñas plantas y las comunidades energéticas que marca la Directiva de Mercado Interior de la Unión Europea se pusieran a cabo. Hay veces, hasta ahora, los que nos llevamos dedicando 40 años a esto, siempre pensábamos, menos mal que nos queda Bruselas y hace unas directivas que cuando las transpongamos nos darán la razón. Bueno, yo creo que esta ley puede estar por delante de las directivas, no por detrás de las directivas. Con respecto a las dudas sobre las renovables, sobre su evolución, sobre el almacenamiento, tengamos un análisis histórico de los últimos 5 años. Veremos cómo se han reducido los costes de almacenamiento, de los sistemas fotovoltaicos, de los sistemas eólicos. Instalar energías renovables es generar industria. Yo pertenezco al sector eólico. Fui director de una empresa que se llamaba Gamesa, hoy alemana. España tenía 3 industrias eólicas entre las 10 primeras. Las 3 son alemanas. ¿Y por qué? Porque este país ha tenido una moratoria de las energías renovables con el Real Decreto Ley 1/2012. Yo no quiero entrar si la ley de que presentó en junio el Partido Popular era mejor o era peor. Yo creo que lo que tenemos entre manos es algo muy importante. No es negar la labor del Gobierno, es marcar con directrices que esa labor del Gobierno sea más exigente y más real y más eficiente. Es amparar lo que los consumidores y que la sociedad pide. Y sobre todo, cuando hablamos de transición justa, muchas veces pensamos que la transición justa solo es la minería. La transición justa, ante todo, debe ser intergeneracional. Y se lo dice alguien que seguramente no está apostando por esa línea de los años futuros. Y en este punto, señorías, en sus manos está no coartar lo que el Gobierno está haciendo, sino marcar directrices y ayudar a que el Gobierno sea más ambicioso, más exigente y que las normas perduren. Dios me libre plantear una ley para hacer oposición al Poder Ejecutivo. Sí plantear una ley para ayudar a que nos podamos beneficiar todos. Muchísimas gracias y yo espero, como les decía, la próxima semana recibirán ustedes el informe que es resumen de todo lo que he dicho. Hemos solicitado distintas reuniones con todos los grupos parlamentarios porque lo que queremos es analizar los pros y los contras. Los nuestros son ideas en base a la experiencia de todos los que formamos la Fundación. Lo suyo es una responsabilidad mayor y es llevarla a cabo. No lo olviden, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor Ferrando. Interrumpimos la... Si me das, yo sigo, ¿eh? No, sí, voy a escribir sobre cuántos minutos suponen cada vez que pongo el cartel el último minuto según compareciente. Vamos a parar 2 minutos para despedir al compareciente y dar la bienvenida al siguiente.